Oremos para que el Señor bendiga la predicación. Padre nuestro, gracias por tu gran misericordia hacia nosotros. Gracias por mandarnos a nuestro Señor Jesucristo para vivir la vida perfecta, para enseñarnos el camino hacia la gloria celestial, que murió sobre la cruz del Calvario, se ofreció por nosotros, para tomar la pena del pecado sobre sí mismo. Murió sobre la cruz y resucitó triunfante, y nos da a nosotros la promesa de que nosotros también resucitaremos y entraremos en la gloria celestial contigo, Señor. Gracias, Padre, por la predicación. Ayúdanos, Señor, a llevar el mensaje del Evangelio a otros, empezando desde la tierra hacia todo el mundo. Gracias, Padre. Dice Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Las lecturas de hoy son precisamente tomadas de un calendario litúrgico trienal, porque es cada 3 años, ¿verdad? Que va variando, va teniendo textos bíblicos para considerar durante el tiempo que se está celebrando. Nos deja en la mañana de hoy leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 35, que acabamos de leer. En esta lectura estuvimos viendo sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo y también sobre la búsqueda de la madre y los hermanos de Jesús por Jesús. Ahora bien, todo esto tiene un contexto en el que se empieza narrando que Jesús sana a un hombre tullido, un hombre de mano seca, y lo hace el día de reposo. Jesús en una sinagoga en Galilea sana, pero antes de sanar, le pregunta a la gente en la sinagoga, sabiendo que esto posteriormente le iba a traer dificultades, problemas, le dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? La respuesta lógica era hacer bien y salvar la vida. Sin embargo, los que estaban presentes, con tal de perpetrar un daño a Jesús, ellos ignoraron lo que era lícito, el espíritu de la ley. Por lo tanto, Jesús sana a este hombre en día de reposo y posteriormente los fariseos se habían reunido en consejo con los herodianos para destruir. Vemos que todo esto empieza a pasar. También lo vemos a él, nuevamente en Galilea, pidiéndole a sus discípulos que le preparen una barca para él poder en la barca hacerse un poco al mar y poder compartirle el evangelio pues a las personas que se habían agolpado mucha gente. Entonces Jesús
pide pues que estuviesen lista esa barca para que no la estuviesen apretujando y oprimiendo, que la gente quería tocarle, ya se habían enterado de la sanidad del hombre de las manos secas. Pero dice este pasaje que los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. Obviamente, los espíritus, de la única manera que podían materializarse y hacer ese tipo de eh, muestras de postración, era que estuviesen poseyendo una persona. Por lo tanto, lo que vemos aquí era que eran personas poseídas que al ver a Jesús se postraban delante de él y daban voz. Pero Jesús le decía, no hables, calla. Entonces estamos sumando aquí Jesús sanando a un hombre de mano seca, Jesús en un intento de predicar en la orilla del mar, gente endemoniada se postra delante de él y se humilla. Pero también vemos que en medio de todo esto, Jesús sube al monte, ya vemos que cambia de escenario, ya no es Galilea, sino que es Jerusalén, cambia de escenario, sube al monte y elige a sus 12 apóstoles. Entonces vemos que han estado aconteciendo una serie de sucesos intensos donde Jesús hace un desborde, despliegue del poder de Dios, gente siendo sanada, gente también siendo liberada de demonios, etcétera, y eligiendo posteriormente a sus 12 apóstoles. Ahora, dentro del pasaje que está en consideración para leerse y poder meditarse en esta mañana, es del versículo 20 hasta el 35, vemos que sigue diciendo, en el versículo 20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que aún ellos no podían comer pan. Entonces, bueno, estamos viendo a Jesús en medio de una intensidad ministerial. Ahora, aquí sucede algo que es lo que va a estar flotando, gravitando en medio de toda la narración que se va a estar dando. Y es que cuando lo oyeron los suyos, es decir, sus parientes, sus hermanos, su madre, dice que vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de eso. Es decir, la propia familia de Jesús, no considerando los antecedentes que anteriormente él estaba en medio de un desarrollo ministerial, cumpliendo el plan de Dios, con toda la muchedumbre que le estaba rodeando y los sucesos que se estaban dando. ¿Qué pensaron ellos? Bueno, nuestro pariente Jesús se volvió loco. Mejor hay que ir a buscarlo antes que se enloquezca más y antes que se busque más problemas. Entonces, vemos aquí que es donde se desarrolla lo que en nuestra Biblia, en la versión Reina Valera, se le titula la blasfemia contra el Espíritu Santo y posteriormente la madre y los hermanos de Jesús que van nuevamente, llegan a buscarlo. Entonces, voy a estar leyendo, hermanos, y quisiera que me permitiesen eso, poder leer este mismo pasaje que leímos en Reina Valera en dos versiones diferentes. Voy a leerlo en la versión Pechita, que es una versión también literal como la Reina Valera, nada más que es de manuscritos arameos. Y posteriormente voy a estar leyendo la nueva Biblia al día, que es una Biblia de carácter actualizado, de lenguaje actual. Y leemos en la versión Pechita este pasaje, y dice, y la multitud se congregó nuevamente
de tal manera que ellos no podían tomar alimento. Y cuando sus parientes se enteraron de esto, salieron a prenderlo porque decían está fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, Beelzebú está en él. Y por el espíritu de los malignos echa fuera a los espíritus malignos. Pero Jesús los llamó y les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Porque si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. De igual manera, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno que ha llegado, perdón, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus bienes si primeramente no lo ata y entonces podrá robar su casa. En verdad les digo que todos los pecados y las blasfemias con que los hombres blasfemen les serán perdonados. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que es culpable ante el juicio eterno, porque decían, tiene espíritu inmundo. Entonces llegaron su madre y sus hermanos quejándose afuera, no, pero quedándose afuera, enviaron a llamar. Y una multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él en respuesta les dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados cerca de él, dijo, he aquí mi madre y he aquí mis hermanos. Porque el que haga la voluntad de Dios, el tal es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta es pues en la versión Peshita. Ahora voy a leerlo aquí en la versión más contemporánea, esta versión actualizada, que es la nueva Biblia al día. Nosotros tenemos un conocido que murió ya, tenía problemas para pronunciar algunas cosas en español, entonces esta Biblia, una vez le compartimos una parecida, y él decía, ese biblio rojo está bueno. Él quería decir que la Biblia roja, pero entonces decía biblio. Lo decía como que si fuese en griego. Bueno, vamos a leer nuevamente. Dice, luego Jesús entró en una casa a la que acudió tanta gente que ni siquiera pudieron comer él y sus discípulos. Los familiares de Jesús, al enterarse de lo que estaba pasando, y vemos que entonces, ¿quiénes eran los que lo andaban buscando? Los familiares de Jesús. La Pechita hablaba de parientes. La Reina Valera que decía los suyos. Los familiares, al enterarse de lo que estaba pasando, salieron a buscarlo porque creían que se había vuelto loco. Fuera de sí, vuelto loco. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, los demonios lo obedecen porque tiene a Beelzebú, el príncipe de los demonios. Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás si un reino está dividido y los distintos bandos luchan entre sí? Pronto desaparecerá. Si un hogar está dividido contra sí mismo, se destruirá. Y si Satanás pelea contra sí mismo y se divide, no podrá mantenerse. Y entonces, ¿en qué irá a parar? Nadie puede entrar a la casa de alguien fuerte y despojarlo de sus bienes si primero no lo ata. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se le perdonarán a todos por igual, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, pues será un pecado de consecuencias eternas. Así respondió Jesús la acusación de que tenía un espíritu inmundo.
Bueno, aquí precisamente Jesús explica, y lo estamos viendo desde una manera contextual. Jesús explica que el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo, según lo que estamos leyendo, era decir que él tenía demonios. En un texto paralelo, donde se toca la misma temática, la blasfemia contra el Espíritu Santo era decir que él había echado a los demonios por el poder del diablo. Es decir, estamos entendiendo, hermanos, y esto lo hago para ir corrigiendo algunas cosas que quizás algunos de nosotros vamos a escuchar por ahí, de gente que dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir que el actual movimiento de lenguas no es legítimo. Eso es lo que muchos dicen. Cuando se cuestiona a los actuales pentecostales y se dice, no, es que las lenguas cesaron, ellos dicen, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Y vemos que el contexto del que estamos hablando aquí nos dice que lo que incurrieron en blasfemia fue decir, primero, que Jesús tenía demonios y que precisamente por el poder de Satanás él estaba echando afuera a los demonios. Cosa que no era así, porque vemos que él explica que un reino dividido contra sí no puede permanecer. Es decir, no pudo haber echado a esos seres espirituales por el poder de los demonios, porque iba a ser un caso de división entre ellos. Que más bien lo que había ocurrido era que el reino de Dios, el poder de Dios, se había enfrentado y los había derrotado. Cosa que él explica cuando dice que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte si primero no lo ata. O sea, con esto, hermanos, eh, podemos desbancar o desmentir esa acusación que algunos hermanos carismáticos y pentecostales lanzan contra las veces que les señalamos que el don de lenguas no es legítimo en la actualidad. Seguimos leyendo. Dice, y cuando la mujer y los hermanos de Jesús llegaron, la madre, perdón, y los hermanos de Jesús llegaron, se quedaron afuera y enviaron un recado para llamarlo, ya que había mucha gente sentada alrededor de él. Es decir, tenían qué intención? Tenían la intención de que Jesús parara la reunión, sacarlo y llevarse. Y Jesús, al enterarse del recado, dice, ¿quién es mi madre? Mi madre no es la que viene a buscarme, ni mis hermanos los que vienen con ella, sino que mi madre, mis hermanos, mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y para nosotros pudiese parecer esto como la gran grosería de Jesús en contra de su madre, de sus familiares y de sus hermanos. Pero hermano, miren, aquí vemos algo interesante. El rumor que se había desatado de Jesús por todo lo anteriormente acaecido, también convenció a su familia de que Jesús estaba loco, de que estaba fuera de sí, que lo mejor era ir a interrumpirlo y pararlo y tenerlo a abrir recaudo porque pobrecito, él estaba haciendo todas esas cosas porque estaba mal de la cabeza. Y creo que también, hermanos, a muchos de nosotros nos puede llegar a pasar que en medio de esta intensidad o esta vorágine de cosas que dentro del movimiento cristiano de querer obedecer al Señor nos ocurre, vamos a tener familiares, amigos y allegados que van a decir, no, este se volvió loco. Mejor aconsejémoslo para que deje ese camino. Como testimonio, hermanos, le digo que yo llegué a recibir de mi familia ese tipo de señalamiento. Que de hecho, una vez
una de mis hermanas me hizo ese tipo de comentarios a todos, que yo estaba desquiciado. Entonces, vemos aquí que, como bien Jesús dijo en un momento, si al árbol verde hicieron leña, ¿qué se esperan de ustedes? Que le hagan lo mismo. Pero bien, esto como un preámbulo, hermano, a lo que en la mañana de hoy vamos a ver. En esta mañana vamos a ver dos puntos nada más que queremos resaltar. Y es, en primer lugar, que según los que están participando en la narración, Jesús está fuera de sí. Y en segundo lugar, de que está aliado a Satanás. Y la pregunta es, ¿será cierto que Jesús está fuera de sí o estuvo fuera de sí? Y obviamente, hermano, la respuesta va a ser no. Y la segunda pregunta ¿es cierto que Jesús estaba aliado a Satanás como lo acusaban los fariseos y líderes religiosos? Y obviamente la respuesta va a ser que no. Nosotros como cristianos que estamos siguiendo con credulidad todo esto que se está narrando aquí, tenemos que concluir definitivamente que ni Jesús estaba fuera de sí, ni que tampoco estaba aliado a Satanás. Hermanos, en los versículos del 20 al 21 y posteriormente del 31 al 35, esto de que Jesús estaba fuera de sí es lo que se ventila en el ambiente. Los propios amigos y familiares de Jesús lo decían, o sea, no lo comprendían. Sus amigos vinieron para apoderarse de él. Lo vemos en el versículo 21, cuando dice que vinieron para prenderle. Y lo vemos en el versículo 32, el 31 y 32, cuando dice, vienen sus hermanos y quedándose fuera enviaron a llamarle. Enviaron a llamarle. Y lo estaban esperando afuera, mandándole recado para, hey, ven acá, llevemos. No comprendían, creyeron todo lo que anteriormente había sucedido como una muestra de que el buen Jesús estaba enloqueciéndose. En Hechos capítulo 26, hermanos, quisiera que leamos brevemente este texto. Hechos capítulo 26, versículos del 24 al 25, leemos que dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Estamos aquí viendo a Pablo defendiéndose ante Agripa y ante Festo, pero en este caso lo dice delante de Festo. Y Festo que le dijo a Pablo, oye Pablo, las muchas letras te vuelven loco. O sea, no fue un asunto que solamente le ocurrió a Jesús, que lo tildaron que estaba fuera de sí, sino a Pablo. Hermano, hasta conmigo, que no aparezco en ninguna narración de esta Biblia. Y creo que a muchos de nosotros también nos tildaron, y seguramente si no lo han hecho nos tildarán de locos. En 2 Corintios también el apóstol Pablo nos habla de otro ejemplo. 2 Corintios 5, mis estimados hermanos, versículo 3. 2 Corintios 5:13 dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. En este contexto, ¿quiénes eran los que decían en el tiempo este de Pablo, que le habla a los corintios, que esto era locura? ¿Quiénes eran los que decían eso?
El texto nos dice que los que decían eso eran los incrédulos, los que no creían. ¿Qué vamos a encontrar, hermanos? ¿Y qué podemos nosotros aplicar en nuestra vida el día de hoy? Que si nos comprometemos a obedecer al Señor y a ejercer, vivir nuestra vida cristiana de manera simple y sencilla, a nosotros nos van a tildar de loco. Nos van a tildar de loco. Mire, por menos alboroto que nosotros hagamos, con el simple hecho de que vengamos 4 gatos a reunirnos aquí el domingo y que posteriormente, nuevamente, esos 4 gatos vengamos el miércoles a orar y que posteriormente esos 4 gatos y un poquito de gatos más nos conectemos a un estudio bíblico. La gente dice, esta gente está loca. Pero no, hermanos, esto no debe ser motivo para que nosotros nos desanimemos ni para que colguemos los guantes. Los hijos de Dios, nosotros, hermanos, estamos más cerca de Jesús que incluso la propia familia terrenal que él tenía, ya que en un momento específico fueron los que dudaron de la cordura de Jesús y lo fueron a buscar para que el pobrecito no cometiera más locuras. Vuelvo y suelto la pregunta que se hizo en un momento. ¿Estaba Jesús fuera de sí? No. ¿Estaremos nosotros fuera de sí o en un movimiento religioso de locos? Definitivamente que no. Quizá para los que nos observan, que están en sus delitos y pecados, que están en su mundo, que están en su ignorancia, que están en oscuridad. Bueno, para ellos, lo que nosotros creemos y nuestras prácticas y nuestra devoción al Señor es locura. Miren lo que dice Efesios 5, versículo 30. Efesios 5:30 dice, voy a leerlo en, sí, Efesios 5:30 dice, porque nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. No estamos locos, estamos unidos a Él. De hecho, en todos estos días de estudio bíblico, de los jueves estamos hablando de la iglesia visible y la iglesia invisible. Y una de las características que tiene la iglesia invisible es que está compuesta por personas genuinamente convertidas, que están vivas, y otras que ya han pasado a la presencia del Señor, pero que las distingue su unión con Cristo. Nosotros somos, diciendo de manera poética quizás o figurada, hueso de sus huesos y carne de su carne. No estamos fuera de sí, porque tampoco el Señor estuvo fuera de sí. En segundo lugar, Jesús estuvo aliado a Satanás, como lo acusaron los fariseos y religiosos. Bueno, también la respuesta debe ser definitivamente que no. Vayamos nuevamente a ese texto, mi estimado hermano. Marcos 3, del 22 al 30, nos dice que los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los. Esto es diría yo, una excusa, porque ellos estuvieron viendo que Jesús liberó a gente de demonios. O sea, era algo que no se podía negar.
Era algo que no se podía objetar, había sucedido. Y nosotros en la actualidad sabemos que los milagros y portentos que se hacen en cualquier ámbito religioso, fuera del cristianismo, no los hace ninguna entidad distinta a Dios, la hace Dios. Que Dios lo hace por misericordia en medio de los paganos, bueno, eso es un asunto que Dios solamente sabe. Pero todos los milagros y portentos los hace Dios. Y aquí vemos que los judíos utilizaron la misma excusa. Sí, se expulsó demonios, pero lo hizo porque él estaba bajo el poder de Belcebú. Recuerdo en un momento que estábamos unas personas comentando que en medio del hinduismo se han dado situaciones donde gente han sido sanadas o curadas milagrosamente, que si esos milagros se le deben atribuir a las prácticas místicas hinduistas. Y la conclusión que nosotros llegamos a tener fue que definitivamente no. Porque detrás de los ídolos no hay nada que tenga poder suficiente para traer sanidad y traer liberación a una persona. Precisamente lo que hay son espíritus que esclavizan, espíritus que arruinan y espíritus que enloquecen a los demás. Que el único que puede, independientemente del lugar donde se esté dando eso, liberar a esa gente es alguien que, como Jesús decía en medio de este pasaje, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y no puede saquear su casa. Esos milagros que se dieron dentro del hinduismo que se estaban estudiando se dieron por poder de Dios. Hermanos, la conclusión que tenemos aquí, la que llegó precisamente a blasfemar contra el Espíritu Santo, es que Jesús está aliado a Satanás. La respuesta es no. Jesús precisamente demostró que lo que impactó en ese momento fue el reino de Dios que aplastó, pisoteó y destruyó al reino de Satanás. Bueno, cuando nosotros estemos en situaciones donde se nos quiera decir que va a haber una confrontación de poderes entre el poder del mal y el poder del bien, hermano, si hay una situación de liberación, es no ejecutada por el poder del mal, es ejecutada por el poder del bien. Y aquí, hermanos, nada más para ir culminando. Los judíos decían, él echó a esos demonios porque tenía a Belcebú. Y de manera magistral, Jesús le dice, no, por dos razones. Primero, porque si yo tuviese a Belcebú, no puedo echar a Belcebú. ¿Por qué? Porque un reino dividido no puede permanecer. Una casa dividida tampoco puede permanecer. Y en segundo lugar, no, porque lo que ocurrió es que el reino de Dios ató a ese hombre fuerte, hizo la comparación del hombre fuerte y lo ató, lo inutilizó, lo debilitó y lo destrozó. Así de sencillo, hermano. No vamos en esta mañana a entrar en ver aspectos mucho más profundos. Nosotros estamos en un movimiento que quizás ahora podamos decir que hemos pasado por tribulaciones, que hemos pasado por circunstancias penosas, que hemos tenido momentos de
retroceso, seguramente. Pero créanme, hermanos, créanme, que eso es todo lo que el enemigo de la causa de Dios puede hacer. Llegará un momento del cual nosotros estaremos conscientes y seremos testigos que el reino de Dios va a entrar en esa casa, va a entrar en esa vida, va a entrar en esa circunstancia y va a amarrar a ese hombre fuerte y va a saquear todo su bien. Por lo tanto, esta exhortación en la mañana de hoy es para animarnos, hermano, para animarnos a seguir adelante, para animarnos de que tenemos al único que puede derrumbar al reino de las tinieblas, que es a Dios mismo, que es a Jesús de Nazaret, al que su familia tildó de loco, pero que definitivamente loco no está, porque exhibió públicamente los poderes malignos y los humilló. El Señor les bendiga. Amén.